es un pésimo termómetro de la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Los señores agentes policiales, los señores agentes de las Fuerzas Armadas, los entes de seguridad pública, tienen que saber que se deben a la ley y se deben al respeto irrestricto de los derechos humanos. Cuando nosotros toleramos y aceptamos ese tipo de actos en donde no se discrimina si realmente estábamos o no ante un caso de delincuencia, ante un caso de uso de la fuerza, lastimosamente damos paso a la arbitrariedad, y la arbitrariedad a este país ya le ha costado demandas millonarias. Los agentes estatales se deben irrestrictamente a la Constitución de la República, no se deben al comandante de turno, no se deben al gobierno de turno, y debieran al menos saber que estas actuaciones van a traer consecuencias lamentables para el Estado ecuatoriano, porque al final las reparaciones, si se llegaran a dar, las vamos a tener que pagar todos los ecuatorianos. Usted ha sido defensora pública. Hay, no sé si más de 500 personas asesinadas o fueron asesinadas dentro de las cárceles. ¿Cuál es el futuro de esos casos? ¿Qué va a pasar más adelante? Entiendo que en este momento los 3 últimos gobiernos que hemos tenido son gobiernos represivos y más vale son los causantes de todo lo que estamos viviendo en este momento. La violencia trae más violencia, definitivamente. Y la verdad es que ya hay organismos, yo estoy muy orgullosa de aquellos organismos de derechos humanos que trabajan desde sus espacios por visibilizar los abusos y las arbitrariedades del Estado ecuatoriano. Estos organismos, estas instituciones, estas fundaciones, estas personas que están enarbolando estas luchas precisamente para reconocer que el Estado ha sido un Estado represivo, un Estado asesino, son las personas que están llevando estos casos a las cortes internacionales, y que, como les digo, si no nos gusta, si no queremos pagar estas consecuencias, lo que tenemos es que no hacerlas. Nos va a costar, nos va a representar económicamente una reparación, y lo que es más lamentable, demuestra que como Ecuador, como Estado, no estamos leyendo las recomendaciones, no estamos leyendo los fallos en los cuales el Ecuador ya ha sido declarado responsable por repetir aquello que estamos viviendo hoy en día. Finalmente, ¿qué piensa usted con la prisión de Jorge Glass, que lo tienen secuestrado en una cárcel desde hace varios meses? Yo fui muy crítica del proceso de secuestro en la Embajada de México. Y una de las cosas que más criticaba, más allá de ser o no ser parte de aquella línea política, es el abuso del derecho, el irrespeto al Estado de Derecho. Y por más de que se nos quiera decir que somos alcahuetes, que somos solapadores, hay un Estado de Derecho y hay una norma que hay que respetar. Y aquella norma impedía ingresar, agredir el suelo de otro Estado, en este caso del Estado mexicano. Estas actuaciones conllevan una privación ilegal, una privación arbitraria, una privación ilegítima. Y aun cuando la Corte, en un acto total de desconocimiento de sus propios fallos, haya dicho con ligereza que no pasó nada, que todo está bien, que sí existían razones para ingresar y que la Policía Nacional hizo todo lo que tenía que hacer, esto nuevamente nos va a traer cola, nos va a representar una sanción, una reparación por estos actos arbitrarios, por estos actos ilegítimos que desatienden totalmente el ordenamiento jurídico del Ecuador. De ahí en más, ¿qué es lo que sí es cierto? Dentro del paradigma de la revisión de los procesos, nosotros lo que tenemos que hacer es respetar la ley, cumplir la ley y hacer que se cumpla también la ley. No a quien sí me cae bien o a quien me cae mal, para todos. La ley es para todos y evidentemente en los procesos de conocimiento de la justicia ecuatoriana, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es ser respetuosos del ordenamiento jurídico y cumplir esa ley, y si no se cumple, pues estarán los organismos internacionales para hacerla cumplir cuando han existido abusos o arbitrariedades por parte del Estado. Cuando el presidente de la República habla del tema Jorge Glass y también habla del caso Muentes, él lo toma como un logro y que él los ha metido preso. ¿Qué nos está diciendo el presidente con eso? Que está interfiriendo en la justicia.
Esa es la lectura. Un presidente que te dice que él metió preso a tal, que él metió preso a tal, le está diciendo a operadores de justicia y a fiscales que él controla la justicia. Y en un Estado que se jacta de tener división de poderes y en donde cada poder tiene su labor, tiene su finalidad, yo no puedo permitir que con esa ligereza un mandatario diga, aquí se va preso el que yo quiero que se vaya preso, porque es una mala advertencia. Usted sí lo ha escuchado, ¿no? Y yo he sido jueza. Y yo fui jueza cuando él tenía sus casos en San Borondón. Entonces, qué lamentable es que un presidente diga, yo tengo control de la justicia. Yo mando en la justicia. Y ese mensaje también lo vimos cuando Wilman Terán se benefició del habeas corpus. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pasó a las juezas que tuvieron la deferencia de otorgarle a Wilman Terán el acceso a internet, el acceso a salir aunque sea al patio, allanadas al día siguiente? Entonces, es un mal termómetro, incluso para la administración de justicia, que yo permita que un presidente diga, suelto de huesos, que él pone, saca, mete y decide quién se queda en la cárcel y quién no. Eso es un mal termómetro para la administración de justicia y demuestra que hay interferencia, demuestra que los juzgadores de este país no pueden actuar con imparcialidad. Porque donde reciben una llamada del gobierno, cuando reciben una llamada de un ministro, entonces van a tener que hacer lo que ellos digan. Porque si no, ¿qué? Les tiemblan los pantalones. Exacto. Y tú no puedes tener jueces timoratos. O puede no puedes ser, tener operadores de esa manera. Abogado, puede ser que quizás también existe rabo de paja en todo lugar. Sí, precisamente. Entonces, ¿por qué razón? No, pero aquí también hay un tema de conformismo. Hay operadores de justicia que desde que entraron, creo que a los 30 años, hoy tienen 60 años y quieren seguir siendo jueces. ¿Por qué? Porque no saben hacer otra cosa más en su vida. No conocen la realidad de este país. Entonces, ¿qué hacen? Son jueces que cuidan su puesto. Y no importa si le dañan la vida a alguien. Son jueces cuidadores de puesto. Jueces cuidadores de esa estabilidad económica que no la van a tener si salen a pelear un caso afuera. Porque no saben pelear casos afuera. ¿Qué piensa de la fiscal usted? He sido demasiado y absolutamente crítica, no solamente de ella como fiscal en algún momento, de ella en su postulación para fiscal general y luego de ella como responsable de la institución que ha visto morir todos los años a fiscales que no tienen ningún tipo de protección. Esa actuación, esa falta de institucionalidad que tiene la Fiscalía hoy en día depende de una persona que se ha dedicado a ser un actor político y no una persona encargada del control. Y sin contar de que un fiscal, una fiscal no puede tener sesgos, no puede tener afectos, no puede tener desafectos. La Fiscalía tiene que caracterizarse por ser un ente objetivo. Investigar y sancionar a quien sea responsable. Pero también, si una persona no es responsable, tener la valentía, tener la frontalidad de salir a decir, en esta ocasión no, en esta ocasión me equivoqué, en esta ocasión llevé mal la investigación. Eso no tenemos en la Fiscalía. Y no lo tenemos porque desde la cabeza hay un sesgo, hay un direccionamiento, hay una persecución, porque la Fiscalía se ha convertido en un ente de persecución política. El brazo armado de todos los gobiernos que han pasado desde Lenín Moreno hasta Daniel Noboa. Cuando usted dijo los casos de San Borondón del presidente de la República, ¿a qué se refiere? A los casos que tenía con la que era su cónyuge. Y que eran casos que los conocíamos todos los días, todos los tipos de violencia que se ventilaron ahí, y que uno, desde la conciencia, porque era jueza de familia, jueza penal, era jueza multicompetente. Y entonces un día me llegaba la denuncia del uno, al día siguiente la denuncia del otro, y en el centro, su hijo, su hija. Y entonces uno como juez de familia, esto no me lo va a dejar negar ningún juez de familia, nuestro centro de interés como jueces de familia son los niños, las niñas y los adolescentes, no los intereses particulares del uno o del otro porque tiene poder, porque tiene dinero, porque tiene nombre. Eso no nos interesa, eso tiene que quedar afuera. A nosotros lo que nos interesa es tutelar y proteger a un niño. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta que ambos padres, y en general, que ambos padres están en una pugna de poder, en una pugna económica y donde no les interesa a su hijo? Ahí es cuando un juez tiene que aprender a actuar sin mirar quiénes son los que están peleando, sino mirar el interés de ese niño, de esa niña. Y eso es lo que veíamos a diario y uno no podía entender. ¿Usted recibió presiones? Cuando fui jueza. Sí, claro que sí. Y por eso conocía perfectamente qué clase de persona era la que se estaba postulando. ¿Y de dónde venían esas presiones? De ambas partes. Y no solamente en el caso de ellos, en todas las personas que tienen... ¿Usted llevó el caso de Noboa? Uno de los tantos casos.
Uno de los tantos casos y que por eso me tiene demandada en la Corte Constitucional. ¿El presidente? Sí. ¿Y por qué? Porque había un caso en donde había evidentemente una situación que no era compatible, donde él pedía algo que no era viable, y él y también muchas partes. ¿Y qué no era viable? Había un tema de una acción de protección. A ver, él tenía dos situaciones. Una habeas corpus, que se maneja en materia constitucional, y tenía unas medidas de protección en materia penal. ¿Qué me pedía el abogado de Daniel Noboa? Que unifique las dos cosas. Y eso no procede. ¿Pero no ya era tiene presidente razón. o todavía no? No, era asambleísta. Y me pedían que unifique. Menos mal no le tocó cuando era presidente. Gracias a Si no, Dios. la llenaban la casa. Gracias a Dios. Me pedía unificar. Y yo, evidentemente, esto no procede porque no hay acumulación en estos casos. Yo no puedo unir una materia constitucional con una materia penal. No puedo hacer. Le negué. Como le niego, denegación de justicia. Violación de la tutela judicial efectiva. Ahí me tiene demandada en la Corte Constitucional. Y ojo, no ahora, desde el año 2020. Es decir, que desde ese año, cuando yo conozco o me entero que me ha demandado y que por suerte hasta el día de hoy creo que por la improcedencia real de eso no se le ha dado trámite, ojalá que no sea a partir de esta entrevista que le vaya a dar trámite a la Corte Constitucional, como en todos los casos de él, resulta ser que ha estado ahí. Entonces, cuando tú ves eso, esa presión, ese pedir cosas que no proceden por el simple afán de mantenerse en la pelea, es que uno se da cuenta que no es una persona centrada, que no es una persona que puede realmente sentarse a gobernar, porque ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho desde que se sentó? Perseguir a todo el mundo, empezando por su vicepresidenta.